Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Nuevamente estamos aquí en la pantalla de Canal 5 para generar otro debate como todos los sábados y un tema de alta temperatura, como es este fin de semana, como es lo que ocurre en la parte social y económica, la protesta, los reclamos, los paros. Ha sido y está finalizando un mes de marzo muy complicado desde ese punto de vista y afloran las opiniones. Que el gobierno dice esto es destituyente, que ponen palos en la rueda. Desde el gremialismo se está reclamando por la pérdida del poder adquisitivo. La sensación es que todo el mundo tiene razón, pero la pregunta, ¿el espacio público a quién le pertenece? ¿Tiene dueño? ¿Qué pasa con los derechos de unos y otros a protestar? La libre circulación. Es un lindo debate y vamos a tener todas las voces en este programa, más la tuya, obviamente. Pero para ir poniéndonos en orden, como corresponde, el primero de los temas de hoy lo presenta primero. La salud es lo primero y la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia están en primero. Infórmate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. ¿Qué hacer ante esta situación? La protesta social debe ser canalizada. Proyectos en danza que generan más polémicas sobre la protección a los piquetes. La sociedad se expresa, no es un tema que pasa desapercibido. Informe en el aire para luego el debate que se genera, como siempre, aquí en Plan A. Por estos días, la protesta social se adueñó del paisaje urbano. Piquetes, paros, movilizaciones afectan la vía pública, impiden la circulación de los ciudadanos y complican la llegada al trabajo de la gente. Como si esto fuese poco, los manteros, aprovechando los paros municipales, se instalaron en las calles haciendo gala de la venta ilegal. Desde el gobierno nacional aseguran que la mayoría de los actores que se movilizan son kirchneristas o de partidos de izquierda. Insisten que las razones son políticas y van más allá del derecho al reclamo y califican estas acciones como destituyentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó esta semana que se intentará dispersar la protesta social, especialmente los cortes de calle y rutas, y consideró que hay una sobreactuación de la calle y pidió que se discuta por carriles democráticos. Con estas acciones, ¿el gobierno atenta contra el derecho a la huelga o a peticionar? ¿Qué pasa con el derecho a la libre circulación de las personas? ¿Qué otros métodos se pueden utilizar para manifestar disconformidad? Ahora, en Plan A, protesta social. ¿De quién es la calle? Esa frase, ¿no?, del presidente Macri, de dirigentes del gobierno que se ponen palos en la rueda, que hay actitudes destituyentes. ¿Así lo piensan? Alejandro Rosselló, representante de Cambiemos. ¿Creen que realmente hay una iniciativa para desestabilizar al gobierno de Macri con todas estas protestas? Nosotros creemos que hay una intención de poner palos en las ruedas, y con respecto a lo que decía el informe, de quién es la calle. La calle es de todos, por lo tanto no es de nadie en particular. Nosotros creemos que sin caer en una visión opositora donde se pretende dejar al presidente o a Cambiemos como un partido o un gobierno que quiere criminalizar la propuesta, nosotros lo que manifestamos es la situación de conflicto que se genera. Hay una situación de ponderación de derechos. Está bien manifestarse, pero esto nunca puede ir en perjuicio de los derechos de las otras personas que quieren ir a trabajar, que quieren ir a estudiar, que se tienen que hacer atender. Me parece que es importante entender que si bien hay derecho a manifestarse, no podemos hacer que ese derecho vaya en desmedro o en detrimento de aquellos que quieren vivir en paz. Es decir, nosotros entendemos que tiene que haber la posibilidad de manifestarse, y esa posibilidad de manifestarse tiene que ser dentro de la convivencia social. Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires hay 3 cortes por día, en Capital 2 y en Santa Fe hay 3 cortes cada 2 días. Si nosotros pensamos que una sociedad necesita disfrutar de la plenitud de sus derechos, sin ponernos a criminalizar la propuesta, sin poder ponernos a impedir la situación de manifestación, no podemos vivir en un caos. No lo dice el presidente, lo dice también el gobernador. A tu lado está la diputada de Ponti. ¿Qué le respondes ante esa opinión, Lucila,
diputada nacional. Sí, me parece que si vamos a hablar de ponderación de derechos y de que todos los ciudadanos podamos vivir con un acceso a derecho igualitario, entonces hay cuestiones básicas que hay que resolver y que creo que son la causa por la cual hay un nivel de conflictividad tan grande, que tiene que ver con la pérdida de trabajo, tiene que ver con el aumento de la pobreza, tiene que ver con que básicamente hay 13 millones de argentinos en situación de pobreza que no tienen resueltas sus condiciones básicas y mínimas de vida. Me parece esto como para contextualizar por qué hay un momento social, y sobre todo ha sido este mes, de tanta conflictividad, donde no han sido solo cortes de callo de ruta, sino que han sido manifestaciones de los sindicatos y de otros sectores sociales que de manera muy masiva se han volcado a las calles porque tienen demandas que no han sido resueltas. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, vamos a ordenar o a tratar de mejorar esto, pero se necesita la intervención del Estado. Como integrante del Movimiento Evita, ¿estás en contra del protocolo antipiquetes, de esta advertencia que está realizando el gobierno, que lo puso en marcha al principio, pero luego dejó de utilizarlo, Lucila? Sí, estamos en contra y aparte quiero decir que me parece que hay mucha irresponsabilidad de parte de algunos funcionarios, sobre todo de la ministra de Seguridad, en las manifestaciones que han tenido, diciendo que se va a reprimir y no importan las consecuencias. Bueno, esto es de una gravedad enorme. Nosotros lo que proponemos es que el Estado intervenga, pero no desde una acción represiva, sino canalizando la demanda y canalizando cuál es la causa de ese conflicto para poder resolverlo. Y en todo caso, poder trabajar para ordenar y mantener algunas cuestiones básicas para que no sea afectado de manera total el derecho a la libre circulación, que es una cuestión que los que formamos parte de organizaciones sociales también lo tenemos en cuenta, y es una discusión la de poder permitir que se transite por un carril o dejar algún espacio para que no esté totalmente obstaculizado el tránsito. ¿Y esto ocurre? Mira, primero te quiero hacer una referencia con lo que mencionaba la diputada en la cantidad de pobres. Es un proceso que se quiere revertir y no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior. Y con respecto a lo que manifiesta, cuando nosotros vemos que en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, se hace un paro y sin ningún tipo de intención de diálogo, es decir, no concurrieron a una citación para hablar con el gobierno provincial, no tienen intención de diálogo y está este esquema instaurado en donde primero el corte, primero el piquete antes de dialogar, realmente se hace difícil. Hoy el gobierno de la ¿Crees que no hay voluntad de diálogo por parte de las organizaciones? Y es un esquema que hay que romper en el país. Bien, por aquí, Pablo Procopio, Luisina Bonsembiante. Vos, Luli, tenías una pregunta que hiciste antes. No, un poco lo que decía Lucila, ¿cómo se hace para no protestar cuando hay tantas necesidades, ¿no? Pero por otro lado, creo que también hay un aprovechamiento de las dos partes. Por un lado, sí, es verdad, se hacen propuestas, se hacen protestas porque se está reclamando que la gente no llega a fin de mes, pero por otro lado también se politiza y hay sectores del, a lo mejor, kirchnerismo que lo hacen adrede para a lo mejor ponerle palos en la rueda al gobierno. Creo que se mezclan las dos cosas y no se llega a lo mejor a buen puerto. Sí, Pablo. Coincido absolutamente. Me preocupa que no haya una resolución en este tema, en función de que se prometen un montón de cosas, mientras tanto suceden, por supuesto, hay motivos para que los cortes se produzcan, pero se prometen estas cuestiones y no se llega a poder implementarlas. Esa es la cuestión, porque recuerdo cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló por primera vez el año pasado del protocolo antipiquete, realmente no se pudo poner en práctica. Y la verdad es que si uno escucha el razonamiento, los fundamentos, por supuesto que da crédito a eso que se está pidiendo, porque es necesario que la gente pueda circular, también es necesario que se pueda protestar. Y ahí está el grave problema que tenemos en la Argentina, pero desde hace años, no llegar a un acuerdo y no poder poner en práctica algo que realmente es necesario para todos. La verdad es que hay que conciliar posiciones y eso realmente me preocupa que no se concrete. ¿Cómo afectan los cortes aquí en la ciudad? Porque el concejal Rosselló describía lo que ocurre en Buenos Aires y aquí en Rosario, Gustavo Ciñago, como secretario de Control y Convivencia Ciudadana. ¿Qué pasa con los cortes? ¿Qué descripción haces? La descripción, en principio, del análisis que hacía la diputada y el concejal es netamente un contexto nacional, donde no creo que sea la constante que suceda en la ciudad. Nosotros en la ciudad tenemos una práctica ¿No han recrudecido habitual. los cortes, Gustavo, tomando unos años a esta parte? Hay manifestaciones sociales que tratamos inicialmente de anticiparnos en la gestión de la conflictividad, de escuchar el reclamo, de establecer una mesa de trabajo y de generar una propuesta para resolver la conflictividad social. Obviamente que hay algunas circunstancias que no llegamos a establecerlo inmediatamente, pero la receta que siempre aplicamos es escuchar a las partes, escuchar quien tiene un reclamo. Entendemos también que existen derechos, que hay tensión de derechos, pero cuando se trata de una manifestación
amplia, grande, se trata de un derecho constitucional que entendemos que se debe respetar. Y en ese sentido, y en esa oportunidad, nosotros lo que tratamos es de generar, primero, que los vecinos sepan lo que va a suceder, segundo, acompañar desde las cuestiones de seguridad vial para darle tanto protección al peatón, al que se está manifestando y al vecino. Bien, así están diversas voces, ¿eh? Son multitudinarias estas marchas, realmente el descontento es muy grande. A ver, Martín Lucero, como secretario general de SADOP, ¿hace que esto lleve a ganar la calle y se produzcan marchas como las que han convocado desde los docentes, la marcha federal? ¿Qué está pasando en la base? Mira, la verdad es que primero quiero aclarar una cosa. El uso que se hace de las calles en la protesta social siempre es muy controlado. Ajá. En ciudades como Rosario es imposible decir que porque vos hagas una marcha por una calle no puedas circular por las otras. Hablamos de miles y miles de calles. O sea, es re fácil de acomodar. Nosotros lo hablamos con la municipalidad, lo hablamos con la policía. Distinto es el caso de si vos cortás una ruta, cosa que no sucedía en el conflicto del campo, y no vi que la ministra Bullrich saliera a quejarse cuando era diputada porque cortaban la ruta y no se podía pasar. Sí. Igual en ese contexto también está el derecho de los ciudadanos a expresarse, porque la calle es de los ciudadanos, de los que circulan y de los que están protestando en el medio, ¿no? El protocolo antipiquetes no se aplicó, no porque fuera una cuestión solamente represiva, es porque, por ejemplo, tampoco se podía ejercer el derecho de prensa. O sea, los sindicatos de prensa se quejaban porque no podían cubrir las protestas, porque lo mandaban un corralito a 400 metros. Entonces lo que se quería hacer era evitar que haya reflejo de la protesta social en los medios. Entonces me parece que, yendo al uso del espacio público puntual, es tanto el derecho de los que se manifiestan como el de los que transitan. Ahora, ¿cuánto es el impacto que tiene una movilización en la cotidianeidad? Si nosotros hablamos de que hay, como dice Ale, 2 cortes de cada 3 días, digamos, la verdad que el impacto es mínimo. Claro. La adecuación de medio a fin es mínimo. Es más, te digo una cosa, se corta mucho más por las maratones, no es una crítica, es un hecho. Se corta mucho más por las maratones, y eso también es uso del espacio público. Cuando juegan Central y News se corta 4 horas antes, 5 horas antes de la circulación, también es uso del espacio público. Y a veces hay marchas de las que nadie habla. ¿Crees que esto se está magnificando, Martín, entonces? Pero por supuesto. ¿Qué pasa con los paros docentes? Porque han dejado el mes de marzo ahí con un ciclo y un arranque complicado en materia de clases. Mira, la verdad es que todos los conflictos tienen solución en la medida que las partes tengan voluntad de hacerlo. Evidentemente, nosotros en la provincia de Santa Fe estamos avanzando en el diálogo concretamente lamentablemente se ha extendido sobre final de marzo. Entendemos que esta situación del gobierno nacional de no convocar a la paritaria federal ha complicado, pero de todas maneras me parece que las protestas que se han realizado en la provincia de Santa Fe han sido totalmente razonables, han coincidido con la de los demás gremios. Hemos tratado de hacer incluso las movilizaciones en coincidencia con los demás para no tener ningún tipo de problema. Ahora, lo que sí es cierto de que si hay una cosa que no se puede decir, por bien y por mal, cada uno tendrá su evaluación, yo tengo la personal, es que no se puede decir que los sindicatos docentes le ponen palos en la rueda al gobierno de Cambiemos, porque paro docente hay en esta provincia desde hace 30 años contra todos los gobiernos. Bien, doctora Cuadri, como abogada, ¿son razonables los paros? ¿Cómo lo considera? Bueno, me parece, sí, me parece primero distinguir que una cosa es el derecho a la protesta y otra cosa es el derecho a la huelga. Sí. Digamos, el derecho a la protesta, que es el que gana la calle y el que incomoda, porque ahí choca con el derecho al trabajador a circular libremente, a la persona que tiene que desplazarse. ¿Un derecho tiene prioridad sobre otro? Claro, entonces los derechos no son absolutos en esos términos. Entonces tenemos realmente, me parece, como sociedad que madurar, evitar el caos social y evitar entre nosotros justamente romper este código de convivencia que hace que todos podamos expresarnos, porque también el que va a trabajar, el que tiene que llevar a sus hijos al colegio, necesita de los ¿Esto qué le genera a usted como ciudadana, doctora? Ya hablando como ciudadana, enojo, furia, comprende la situación. No, furia no. Y quiero decir otra cosa sobre el tema destituyente. Me parece que el piquete en sí puede tener un cariz destituyente, como se dice, pero en realidad hay un discurso también que suena muy fuerte y que directamente, digamos, acá se ha dicho en la marcha federal que quieren que al gobierno le vaya mal, por ejemplo. Entonces, realmente creo que eso ahí hay un impacto que recibimos los ciudadanos. ¿Quieren que el gobierno le vaya mal? Retomo esta frase, Alejandra Fedele. ¿Quieren que al gobierno le vaya mal, como dijo un dirigente gremial días pasados? No, claramente no. Digo, estamos hablando de un gobierno que ya hace 1 año y pico que está gobernando, y creo que las organizaciones sociales, los movimientos políticos, digamos, han dialogado con el gobierno. De hecho, hay una mesa nacional social con la ministra de Desarrollo Social, donde hay muchas organizaciones que forman parte de esa mesa y que vienen dialogando sobre lo de emergencia social, la ley de emergencia social. Lo que pasa que, bueno, tenemos claramente un gobierno que, como bien dijo Mirta Legrand,
no están viendo la realidad de lo que está pasando realmente y sobre todo de lo que me compete a mí, que son los sectores más vulnerables de la ciudad, ¿no? Donde la gente no llega a fin de mes, hoy la gente se quedó sin changa, o sea, claramente, digamos, o sea, mucha gente no tiene ni siquiera para mandar a sus hijos al colegio. Hay sectores hoy que se identifican con Mirta Legrand, cuando años atrás la veíamos bastante distante de la conductora televisiva, ¿eh? Que ha habido un cambio, ha pasado a representar la voz de mucha gente, la conductora televisiva, Alejandra. No, creo que no me siento representada ni me sentiré representada nunca, simplemente repito lo que dijo. Bien. Algo. Bien, ¿ves predisposición para dialogar, como dice Alejandra, de sectores por allí radicalizados como los denuncian, como sectores del kirchnerismo u otras organizaciones o no? Yo no creo, porque es el ejemplo que te da en Buenos Aires. O sea, previo al diálogo se instauró una movilización, un paro, pero es importante decir esto por lo que decían recién. Hoy el gobierno nacional aumentó a 1 millón de chicos la asignación universal, sacó una ley de reparación histórica. Con respecto a la educación, cambió el paradigma donde antes el sueldo del docente en 5.600 pesos estaba por debajo del sueldo del salario mínimo vital. Sin embargo, Alejandro cae con la acusación de que son ajustadores seriales. Sí, bueno, pero es porque no se ve esto que estoy diciendo, es decir, no se toma en cuenta. ¿Por qué? Fíjate vos, hoy el salario docente está por ley un 20% automáticamente ajustable por arriba del salario mínimo vital y móvil. Claro. Se aumentó el fondo para que las provincias puedan pagar el salario de los maestros. Eso no se habla y lo único que se plantea es la movilización, el paro. ¿Esto no lo toman en cuenta, Martín, lo que está diciendo Alejandro? El salario para que una persona no caiga en la pobreza es de 13.000 pesos. Alejandro acaba de decir que está en 9.600. Eso se discute en paritarias para poder alcanzar esa situación. Lo que Alejandro dice respecto de las cláusulas automáticas era para que el salario mínimo vital y móvil no quedara por encima del sueldo docente que se fija en paritarias antes. Es una cuestión temporal. Pero más allá de eso, estas cosas se podrían hablar y se podrían discutir. El problema es que el gobierno nacional cortó la paritaria y no se puede discutir absolutamente nada. ¿Por qué de ambos sectores hablan de la falta de diálogo? Pero no le corresponde al gobierno ¿qué pasa nacional ahí que dicen que no hay diálogo? De todos lados dicen que no hay diálogo. ¿Por qué no se genera el diálogo? Porque al diálogo, en el ámbito de los trabajadores, al diálogo convoca el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros nos podemos sentarnos a hablar con el presidente, golpear la puerta, abrir la puerta y decir, presidente, queremos hablar con usted, ministro, queremos hablar con usted. El diálogo lo tiene que convocar el gobierno nacional. Pero por otro lado voy a decir una cosa más. ¿Sirve el diálogo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, por en el supuesto, caso de los docentes? Pero eso es una situación, eso es un tema, un caso a tomar, por ejemplo. La provincia de Santa Fe, pero la paritaria, con la diferencia que tenemos y demás, se ha comportado de forma distinta al gobierno nacional. Muchos reclaman por qué no protestar, mantener canales de diálogo, seguir en la búsqueda de soluciones en las paritarias, pero con los chicos en clase, por ejemplo. ¿Por qué no se da esto? ¿El paro qué asegura, Martín? El paro es una consecuencia, no una causa. Nosotros cuando empezamos a plantear discusiones paritarias, la empezamos a plantear septiembre, octubre, noviembre. Entonces, el paro es una consecuencia. La verdad es que no es una consecuencia buscada por nosotros. Que no quisiéramos tener paro. Además, de hecho, un montón de veces se ha logrado iniciar ciclo lectivo con normalidad. El paro es la expresión de un conflicto, no es la causa del conflicto. El problema no son los paros, el problema es que los docentes y el gobierno no se lograron poner de acuerdo antes en las condiciones de trabajo, en la paritaria y demás. Entonces digo, en este sentido me parece que lo que hay que desterrar esta idea de que estamos atacando la consecuencia. Con todo esto que hablamos del espacio público y demás, lo que estamos hablando son de consecuencias, no de causa. Es como decía Lucila recién. O sea, no estamos yendo al fondo del tema. Sí. Nosotros podemos agarrar y qué sé yo, inventar el mejor protocolo antiparo o antipiquete del mundo y los problemas van a seguir existiendo. Entonces, como un resorte, ¿viste? Vos lo seguís apretando, y el día de mañana salta, ¿viste? Y tenés una conflictividad social mayor. Bien. ¿Por qué no con los chicos en clase? Por ejemplo, te traslado a vos también la pregunta, Lucila, esto del paro y una parte importante de la sociedad que está reclamando terminar con los paros. Bueno, la huelga es una herramienta de los sindicatos y hoy me parece que han discutido y han decidido cómo utilizarla en la medida en que pueda generar los efectos que se pretenden y de hecho, bueno, creo que está también esta consideración y esta discusión en el marco de los docentes. Pero quería decir algo con respecto a esta cuestión del diálogo. Yo creo que el problema, y que es lo que muchos venimos planteando, es que en algunas ocasiones se convoca, hay mesas de diálogo. Nosotros, por ejemplo, los movimientos populares tenemos un espacio de diálogo para la implementación de la ley de emergencia social, los docentes tienen otros, pero lo que pasa es que cuando el diálogo queda simplemente en palabras, cuando no se avanza en hechos concretos, cuando no se ponen los recursos que hay que poner y no se acuerda en cuáles son los ajustes o los ajustes para arriba, digo, que hay que acordar en cuanto al tema de paritarias, el diálogo queda en nada y me parece que eso es un poco lo que sucede, que no hay posibilidad de resolver. Y mientras tanto, él hablaba de ciertas medidas que tomó el gobierno nacional,
Pero por otra parte, el costo de vida en el último año ha aumentado más de un 50% y ninguna paritaria ni ninguna actualización de asignaciones sociales ha aumentado en la misma medida. Entonces es lógico que, como dice la UCA, va a haber 1.500.000 nuevos pobres en la Argentina. Y mientras esto siga pasando, va a seguir habiendo piquetes, va a seguir habiendo paros y va a seguir habiendo conflictividad social. Gabriela, y con respecto a los paros docentes, ¿qué postura tenés? ¿Cómo te afecta? No, me parece que el paro es una herramienta que realmente ya superó, digamos, la expectativa de lo que se podía lograr. Me parece que realmente habría que buscar otros caminos de solución. Yo hablo desde tener familiares docentes y haber hablado mucho del tema y muchos años de evaluar esta situación. Y en realidad creo que el paro docente, solamente por el salario docente, es una mirada muy limitada. Siempre decimos lo mismo, o sea, el tema de la política educativa, de cómo hemos sufrido el deterioro de la educación en nuestro país, requiere de otras respuestas, de otros reclamos y otras respuestas. ¿Y por qué no cambiamos esta lógica que se repite en los últimos años? Bueno, me parece que el paro parece únicamente por el aumento salarial. Claro, bueno. ¿Y de quién es la culpa? Creo que sí, que se politiza, digamos, el reclamo. Entonces el tema salarial es como el emergente, que es el más cómodo para todos los sectores, porque es más difícil llegar a un acuerdo de cuál es la política educativa que necesitamos. Pero ahí sí veo que hay una masificación en el reclamo primero, que es el más fácil, el de reclamo salarial, que obviamente que es justo, que obviamente que los docentes tienen que ganar bien, eso nadie lo discute. Pero ¿qué pasa? Tomar la calle, como vemos, porque como dije yo al principio, es derecho de huelga y derecho de protesta. Tomar la calle, donde veíamos en la marcha imágenes de cajas con guardapolvos repartiendo entre gente que no es docente. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso realmente sobre la sociedad y a nivel político? La verdad, ¿qué le respondes brevemente? Dudas. ¿Se ha repartido guardapolvos? ¿Se ha hecho? ¿Qué respondes ante esto, Martín? Había 400.000 docentes en la calle. Yo vi 2 cajas de guardapolvo repartiéndose. Me parece que es minimizar una protesta que fue masiva. Podemos no estar de acuerdo. Ahora mirá para otro lado. Pero aparte hay una cuestión, Gustavo. Digo, salgamos del esquema de que en paritaria se discuten solamente sueldo, porque eso es falso. Lo seguimos hablando en instantes. Lo dejamos así porque vamos a sumarle a este tema de los docentes, del espacio público, justamente el tema de la venta ilegal. Ante cada paro municipal, Rosario parece que es tierra de nadie, salvo en los últimos paros de esta semana en que hubo alguna acción del Estado. Pero seguimos debatiendo, ¿a quién pertenece el espacio público? ¿Se puede hacer cualquier cosa? Pausa, ya volvemos.